El webpanel es el objeto más flexible que provee GeneXus. Como ya hemos visto en algunos ejemplos que hemos mostrado, todo webpanel ofrece un webform, que es una página web que nos permite diseñar y ofrecer varias funcionalidades. En este ejemplo habíamos visto que por el hecho de incluir una variable en el webform, la misma quedaba habilitada para que el usuario le ingrese algún valor. En particular, esta variable esperaba un porcentaje de aumento y al presionar el usuario el botón Confirm, se ejecutaba el evento asociado al mismo, procesando el aumento de precio de todos los vuelos, aplicándoles el porcentaje de aumento digitado por el usuario en la variable. Este otro webpanel que hemos resuelto es muy similar al anterior en el sentido que contiene también variables, en este caso 2, y un botón. Ambas variables se presentan en ejecución habilitadas para el ingreso de datos por parte del usuario, y al presionar el usuario el botón Confirm, invocamos en el evento que tiene asociado a un procedimiento al cual le enviamos por parámetro las variables, y este procedimiento las recibe e imprime en formato PDF aquellas atracciones cuyos nombres están incluidos en el rango recibido. Pero además de definir webpanels para aceptar valores en variables y luego utilizar esos valores para ejecutar alguna acción determinada, los webpanels nos permiten como objetivo primordial implementar y ofrecer a los usuarios consultas interactivas a la base de datos. El término interactivas se refiere a que el usuario puede ingresar en la página del webpanel una y otra vez distintos valores en variables y consultar a continuación datos de la base de datos que concuerden con esos valores ingresados, utilizándolos como filtros. También luego, sobre los datos consultados que se muestran en una grilla, el usuario puede realizar distintas acciones. ¿Hemos visto ya algo así? Sí, lo generado por el patrón WorkWith4Web, cuando lo hemos aplicado a transacciones, porque el patrón WorkWith4Web genera webpanels. Vamos ahora a definir paso a paso un webpanel que implemente una consulta interactiva, y luego lo compararemos con un webpanel de los generados automáticamente por la aplicación del pattern WorkWith4Web. Vamos a crear un nuevo objeto de tipo webpanel y le ponemos como nombre WP Countries. Y queda abierto en la sección Webform. Vamos ahora a la sección de variables y vamos a definir dos variables, una de nombre countryNameFrom basada en el atributo countryName y otra de nombre countryName2 también basada en el atributo countryName. Ahora volvemos al webform e insertamos ambas variables. Seleccionamos Insert Variable, las elegimos y vemos que se agregaron automáticamente en una tabla de 2 filas y 2 columnas para que queden alineadas las variables con sus títulos. Bien. Sabemos que las variables están habilitadas para el ingreso de valores en ellas. Y así como sabemos esto, debemos saber que los atributos en los webpanels siempre serán read-only, es decir, serán indefectiblemente de salida para mostrar su contenido almacenado. Bien, ahora vamos a insertar en el webform una grilla con los atributos cuyos datos deseamos consultar. Así que desde la toolbox seleccionamos Grid, lo arrastramos, y elegimos incluir en este grid a Country ID y Country Name. GeneXus va a determinar para esta grilla navegar cierta tabla física por el hecho de contener atributos. Decimos que esta grilla va a tener una tabla base que lógicamente por los atributos involucrados será Country. Además, si observamos las propiedades del grid, vemos que contamos con esta propiedad del grid llamada BaseTransaction, que ofrece lo mismo que en el forEach. O sea que el objetivo de esta propiedad es que indiquemos en ella el nombre de la transacción cuya tabla física asociada queremos navegar. Debemos saber que en un webpanel una grilla que contiene atributos es como un forEach. No escribimos el forEach, pero está implícito. Por eso decimos que la grilla tiene tabla base.
Lo que configuremos en la propiedad BaseTransaction le indica a GeneXus la tabla base y los atributos que se pueden incluir en la grilla son los de la tabla base deseada y su tabla extendida también. Vamos a ejecutar la aplicación para ver el funcionamiento de este webpanel. Presionamos F5. Ejecutamos nuestro webpanel y vemos que las variables están habilitadas para que ingresemos algo en ellas. Vemos también que en la grilla se muestran todos los países almacenados en la tabla física Country. Bien, hasta el momento no hemos hecho nada para relacionar lo que el usuario ingrese en las variables con respecto a la navegación que se hace en la tabla física Country. Por eso es que se muestran todos los países almacenados. Volvamos ahora a GeneXus para definir filtros. En las propiedades de la grilla podemos definir condiciones, conditions, que es exactamente lo mismo que escribir cláusulas where en for each. Así que en las condiciones ponemos country name mayor o igual que la variable country name from y country name menor o igual que la variable country name to. Vamos a ejecutar nuevamente la aplicación. Presionamos F5. Ejecutamos nuestro webpanel. Ponemos ahora desde la A hasta la Z y vemos que se cargan en la grilla todos los países que tenemos almacenados. Probemos poner ahora desde la A hasta la E. Y vemos que se cargan menos países. Francia, por ejemplo, ya no se carga, Uruguay tampoco, y Estados Unidos tampoco. Volvamos ahora a GeneXus y observemos el listado de navegación que se generó para este webpanel. Vemos que hay una navegación a la tabla Country y se están aplicando los filtros que definimos en las conditions del grid. También vemos que la consulta se está realizando, ordenando los registros por Country ID, que es la clave primaria de la tabla base Country. Si quisiéramos especificar otro orden, por ejemplo, por country name, para que salgan en la grilla los países ordenados alfabéticamente, contamos con la propiedad order a nivel del grid. Vamos entonces a especificar en esta propiedad order del grid el atributo country name. Ejecutamos nuevamente. Ejecutamos nuestro webpanel. Ponemos filtros, esta vez de A hasta la H, y vemos que se muestran los países incluidos en el rango especificado, pero ahora ordenados en la grilla por el nombre del país. Volvamos a observar el listado de navegación correspondiente a este webpanel. Ahora vemos el orden por country name y además vemos que contamos con una mayor optimización al ejecutar la consulta, porque ahora no se recorren todos los registros verificando si cada uno sirve o no, por estar incluido en el rango solicitado, sino que ahora, como se consulta la tabla ordenada alfabéticamente, es posible posicionarse en el primer registro del país cuyo nombre es mayor o igual al valor solicitado e ir listando los registros consecutivos que se tienen ordenados hasta que se llegue al primer registro que ya no cumpla con el rango. Siempre es interesante observar los listados de navegación que GeneXus esboza por los objetos que definimos, ya que los mismos nos permiten corroborar la lógica que GeneXus determinó y de esta forma verificar si coincide o no con lo que pretendíamos implementar. Bien, vamos ahora a ejecutar el Work with Country. Presionamos F5. Este Work with Country se había generado automáticamente y ahora sabemos que se trata de un objeto webpanel. Vemos que en este caso no hay dos variables para ingresar el rango inicial y final, sino una sola variable, pero eso es un detalle que se puede hacer a gusto. Lo importante es ir asociando los conocimientos de webpanel que estamos adquiriendo con lo que generó el patrón. Vemos que este webpanel, además de ser vistoso y de haberse generado muy rápidamente con tan solo hacer un clic al aplicar el patrón, es bien completo, en el sentido que además de ofrecer filtrar y consultar ciertos países, nos ofrece también la posibilidad de editar un país o eliminarlo, así como también de insertar físicamente un país nuevo. Nosotros todo eso lo podemos definir también y veremos cómo se hace, pero nuestra sugerencia es aprovechar el uso del patrón WhereWith
En este caso estamos hablando del que es for web, pero vale también para el que es for smart devices, para generar productividad, cuando lo que necesitamos sea obtener este tipo de consultas interactivas con formato estándar. Entonces, consideramos muy importante conocer lo que genera el patrón WebWidth y conocer bien el objeto webpanel de GeneXus, por varios motivos. Primero, porque nos pueden solicitar consultas o usos que pueden resolverse con webpanels, pero no exactamente con lo que brinda el patrón WebWidth for Web. Y segundo, para poder abrir un objeto web generado automáticamente por el patrón y entender y conocer sus partes. Bien, continuando con la definición del webpanel que habíamos comenzado a implementar, vamos a proceder a agregar dentro de la grilla una imagen que aparezca para cada línea, con el objetivo de que el usuario pueda presionar dicha imagen para cierta línea cuando desee editar los datos de dicho país. Vamos entonces a definir una nueva variable de nombre UpdateImage. Y la agregamos como columna del grid. Presionamos sobre el grid, botón derecho, Columns, Add, y seleccionamos la variable. Ubicamos su posición en el grid y queda pronto. La imagen que queremos cargar en la variable debemos insertarla en la base de conocimiento. Una forma de hacerlo es, desde la Folder View, ir a Customization, Images, que es donde se listan todas las imágenes actualmente almacenadas en la base de conocimiento. Vamos a elegir Insertar una nueva, New Image, y elegimos cargarla de un archivo. La elegimos, le ponemos como nombre Update, y ya quedó incorporada en nuestra KB. Grabamos, y ahora tenemos que asignarle la imagen a la variable. Y el lugar más apropiado para realizar esta asignación es en el evento Start. ¿Por qué? Porque es el primer evento que se ejecutará al abrir el webpanel en tiempo de ejecución y es el evento que justamente se utiliza para definir inicializaciones. Entonces, dentro del evento digitamos ampersand, la variable UpdateImage.fromImage y entre paréntesis el nombre de la imagen que acabamos de importar, o sea, Update. Presionemos F5 ahora para ver el resultado de lo que hemos definido. Seleccionamos nuestro webpanel, especificamos un rango, vamos a poner de A a la Z para ver todos los países, y vemos efectivamente la imagen en cada línea. Nos está faltando ahora asociarle una acción a la imagen. Lo que queremos es que cuando el usuario haga clic sobre ella, se abra la transacción Country, mostrando los datos del país de esa línea, y en particular el form esté en modo de edición, para que el usuario pueda modificar los datos del registro mostrado y grabar los cambios. Bien, vamos entonces a programar el evento click asociado a la variable UpdateImage. Así que desde aquí, desde la sección de eventos, debajo del evento Start, seleccionamos Insert Event y este diálogo nos muestra todos los controles incluidos en el form y para cada control se nos va mostrando los eventos posibles de ser ejecutados para ellos. Por lo tanto, al seleccionar nuestra imagen UpdateImage, vemos todos los eventos posibles. Vamos a elegir el evento click. Vamos entonces a codificar aquí dentro lo que necesitamos efectuar. Seleccionamos Insert Object e insertamos la transacción Country, que es la que queremos ejecutar. Pero habíamos dicho que queríamos que se abra la transacción en modo de edición, con el país en cuestión, instanciándolo. Así que debemos pasarle por parámetro a la transacción el texto fijo UPD, que significa update, y GeneXus lo reconoce y entiende que tiene que abrir la transacción en modo de edición. Y debemos pasarle un segundo parámetro a la transacción que será el identificador del país de la línea, o sea, Country ID. Grabamos. Vayamos entonces a la transacción Country. Ya que estos parámetros los tenemos que recibir,
declarando la regla parm en la sección rules de la misma. Ahora bien, observemos que ya hay una regla declarada parm, que es precisamente la que íbamos a declarar nosotros. ¿Por qué ya está definida? Porque el patrón workwith for web lo hizo cuando lo habíamos aplicado a esta transacción. Observemos que el primer parámetro es una variable de nombre mod. Lo antecede el operador in, indicando que es un parámetro de entrada. Y algo bien importante de destacar es que en todas las transacciones la variable mod ya está definida y la misma se usa solamente para ser recibida como parámetro, ya que su función es reconocer automáticamente y exclusivamente los valores de tipo carácter. INS significa el modo insert, UPD el modo update, DLT el modo delete y DSP el modo display. Observemos ahora el segundo parámetro. Es una variable country ID, también de entrada. Y esta regla define que el valor recibido en la variable se le asigne al atributo country ID. Es decir, es como un filtro que se establece siempre y cuando no tenga la variable recibida valor vacío. Y en el único caso que mandamos sin valor este parámetro es cuando queremos llamar a la transacción para insertar un nuevo registro, ya que si queremos editar o eliminar, debemos mandar la clave primaria del registro que queremos editar o eliminar. Bien, hemos visto entonces que la transacción country está siendo invocada desde nuestro webpanel WP Countries y también está siendo invocada desde el webpanel workwithCountry. Y lógicamente esta regla parm definida por el patrón nos sirve porque estamos conociendo más sobre los webpanels y ejercitando prácticas típicas que el patrón la genera rápidamente. Presionemos F5. Seleccionamos nuestro webpanel, indicamos un rango. Vamos a modificar a Estados Unidos. Hacemos clic sobre la imagen y vamos a modificar su nombre. Ponemos USA y grabamos. Al actualizar nuevamente la consulta, vemos que efectivamente se hizo la modificación. Vamos a volver al nombre anterior, United States. Esta misma implementación que hemos definido para ofrecer editar la información de los países, la podemos repetir para implementar la eliminación de los mismos. Tendríamos que definir otra variable, la agregaríamos en el grid, le asignaríamos una imagen representativa y en el evento click de la variable pondríamos esta misma invocación a la transacción country, con la única diferencia de que en lugar de enviarle a la transacción el parámetro UPD, enviaríamos DLT, ya que en la transacción el parámetro recibido en la variable mod entendería y abriría la transacción ofreciendo eliminar el registro cuya clave primaria fue recibida. Ahora vamos a agregar un botón en el web form que ofrezca la posibilidad de insertar un nuevo país, tal como ofrece el workwithCountry generado automáticamente. Desde la toolbox arrastramos un botón y podríamos asociarle una imagen. En este caso le cambiaremos el caption, desplegamos sus propiedades y en la propiedad caption pondremos Insert Country. Si hacemos doble clic sobre el botón, vemos que automáticamente tiene asociado el evento Enter. Todo botón que se agrega tiene por defecto asociado el evento Enter, pero vamos a crear un nuevo evento de usuario asociado a este botón. Así que volvemos al form y desde las propiedades del botón, en la propiedad onClickEvent, seleccionamos New y aquí ponemos el nombre del nuevo evento de usuario. Vamos a poner Insert Country. Bien, entonces, cuando se presiona este botón y se ejecute el evento asociado, ¿qué debe suceder? Se debe abrir la transacción Country ofreciendo el form listo para un nuevo ingreso. Así que debemos invocar a la transacción Country. Hacemos doble clic nuevamente, vemos ahora el nombre de nuestro evento definido y vamos a seleccionar Insert, Object, seleccionamos la transacción Country, abrimos y cerramos
un par de paréntesis. El primer parámetro que enviaremos a la transacción es INS. Y el segundo parámetro será un 0, ya que en este caso queremos completar el parámetro esperado con vacío. No tenemos un valor para enviar, sino que se autonumerará cuando se ingresen los datos del país y luego se confirmen. Presionemos ahora nuevamente F5 para probar esta nueva funcionalidad que hemos agregado. Ejecutamos nuestro web panel. Presionamos el nuevo botón y vemos que se abre la transacción Country lista para que hagamos un ingreso. Vamos a registrar entonces a Italia. Ponemos Italy y como ciudad, Roma. Bien, ahora supongamos que nos piden ver para cada país la cantidad de ciudades que tiene registradas. Este dato no lo tenemos como un atributo, entonces vamos a definir una nueva variable de nombre CitiesQuantity y la vamos a agregar en el grid como una columna. Botón derecho, Columns, Add, elegimos la variable CitiesQuantity, la ubicamos en el lugar que queremos que aparezca dentro del grid. Y ahora pensemos, ¿cómo podremos resolver que para cada línea que se carga con un país de la tabla Country se calcule y muestre su cantidad de ciudades? Vayamos a la sección de los eventos y observemos este evento propio de los web panels, el evento Load. Load significa cargar, y a continuación explicaremos cuántas veces se ejecuta este evento según sea el caso y en qué momento exacto. Como este web panel tiene un solo grid, el cual tiene tabla base y ya hemos explicado que es Country, el evento Load se ejecutará tantas veces como líneas se carguen en el grid con países. Para ser exactos, debemos saber que se ejecutará una vez por cada registro de la tabla navegada, justo antes de cargar cada registro como línea en el grid. O sea que como este evento se ejecutará para cada línea del grid justo antes de mostrar los valores de los atributos en la línea, podemos en este mismo momento asignarle a la variable CitiesQuantity el resultado de una fórmula inline que cuente las ciudades del país que está a punto de cargarse. Y llegamos justo a tiempo para que se muestre dicha cuenta. Ya hemos aprendido en otros videos que esta fórmula determinará la tabla física a navegar por los atributos que figuran dentro del paréntesis, así que la fórmula contará en la tabla Country City, pero no todas las ciudades que hayan registradas, cualquiera sea su país, porque el evento Load se está ejecutando n veces mientras se va navegando la tabla Country, o sea que hay una navegación que se está haciendo en el contexto en el cual estamos. Entre Country y Country City está en común el atributo CountryID. Por lo tanto, en el evento Load tendremos cada vez un registro navegado de país y teniendo su CountryID aplicará un filtro automático al contar las ciudades. Este filtro hará que se cuenten las ciudades del CountryID que se está navegando en ese momento y a punto de cargar como línea. Veamos entonces este resultado en ejecución. Presionemos F5. Indicamos el rango, mostramos todos los países y vemos efectivamente la cantidad de ciudades para cada país. Por último, actualizamos los cambios en GX Server.